Vamos a nuestra revista de prensa con Rosa Pérez Masdeu. Rosa, un buen día para usted. Hola Ángela, buenos días. Bien, vamos a empezar a esta sección dedicándonos a las novedades de la guerra en Ucrania. Empezamos con el ataque a la presa de Novajakovka, que ha estado en nuestros titulares y seguro lo estará durante todo el día. Hay información confusa. ¿Qué nos dice la prensa de Ucrania? Sí, Ángela, hay información muy cruzada una vez más. Digamos que la guerra se traslada al campo de la información y lo que está pasando es que, como bien decías, en los propios noticieros lo estábamos explicando, cada uno de los bandos acusa al otro de haber provocado este ataque. Primero, de hecho, si te parece, un apunte para nuestra audiencia, porque siempre es confuso imaginar el mapa de cómo se desarrolla la guerra. Recordemos que esta presa, ¿no?, que ha estallado se encuentra en el río Dnieper, que atraviesa la región de Jersón. Jersón, recordemos, es una de las regiones que fue anexionada unilateralmente por Rusia en septiembre de 2022. Sin embargo, las fuerzas rusas no controlan toda la región, sino que controlan solamente una parte. Y de hecho, este río donde se encuentra la presa funciona a la práctica como frente natural de la guerra, por lo que las fuerzas ucranianas están a la orilla oeste de este río y las fuerzas rusas a la orilla este. Por lo tanto, la explosión, digamos el incidente, al final afecta a ambos bandos, ¿no? Porque el desbordamiento del río pues afecta a las dos orillas. De hecho, las preocupaciones por este desbordamiento van tanto por lo que son inundaciones, es decir, exceso de agua y las afectaciones que puedan tener a la población y al medio ambiente, también por escasez de agua. Y esto es lo que denuncian también ambas partes, y es que este río enfría, ¿no?, la central nuclear de Zaporilla, por lo que si hay escasez en este suministro, esto podría suponer un problema, y también hace llegar agua a la península de Crimea, que recordemos fue anexionada también unilateralmente por Rusia en 2014. Bien, después de estos apuntes, como bien decías, la prensa ucraniana da por hecho que este ataque ha sido un ataque ruso. De hecho, el Kiev Independent dice: las fuerzas rusas destruyen la presa de Kakhovka, desatando un desastre humanitario, ¿no? Bien, a partir de aquí, como decíamos, el alcalde exiliado de Novajakovka, el alcalde ucraniano, que ya no vive ahí porque esa ciudad está ocupada por las fuerzas rusas, dice: también han volado la sala de máquinas de la central hidroeléctrica de la presa, mientras que el gobernador prorruso señala que fueron bombardeos ucranianos. Y en este artículo del Kiev Independent citan a un vecino que dice: se derrumbó toda la presa como un castillo de naipes, una imagen bastante gráfica, ¿no? También recuerdan una cita de Zelensky de 2022 que decía que Rusia si atacaba esta presa, como finalmente ha pasado, sea quien sea la autoría de los hechos, estaría declarando la guerra al mundo entero. Bien, en fin, y después el Kiev Post, otro medio ucraniano, recuerda que Kiev ha denunciado este ataque ante la Corte Internacional de Justicia como un crimen de guerra. Pues Rosa, ¿qué dice la prensa rusa? Como decíamos, la prensa rusa, todo lo contrario, da por hecho que este ataque provino de las fuerzas ucranianas. Empezamos por Vedomosti, que es un medio bastante independiente ruso, que cita a la agencia TASS diciendo: el ataque contra la planta hidroeléctrica que provocó la destrucción de la presa fue infligido supuestamente por las Fuerzas Armadas de Ucrania con el sistema de cohetes de lanzamiento múltiple Alder. Bien, también señalan que la presa no se puede reparar y citan al gobernador prorruso de la región, que dice: habrá que reconstruirla tras la victoria rusa, evidentemente se entiende. Y citan también a un experto militar, Yuri Knutov, que dice: todo apunta a que se trata de una explosión deliberada. Después de la destrucción de la presa, aumentó la amenaza de desembarco de tropas ucranianas a través del río Dnieper a territorio controlado por Rusia, ¿no? Esta es pues la versión rusa, que digamos estaría el ejército ucraniano aprovechando estas inundaciones y esta distracción para cruzar a la orilla este del río Dnieper, que está controlada por las fuerzas rusas. RT dice: el nivel de agua en el río Dnieper ha aumentado más de 10 metros en el área de Novajakovka, en la región rusa de Jersón, después de que un ataque ucraniano dañara gravemente la principal represa local. Bien, sin embargo, RT cita también la versión de Kiev, diciendo: Kiev niega la responsabilidad y acusa a Moscú de crear el mayor desastre ambiental en Europa en décadas. El tema, la verdad es que ha trascendido prácticamente a todos los medios de comunicación que siguen la guerra. ¿Qué
son todos. Sí, exactamente. Todos los medios que tienen una sección internacional siguen el día a día de esta guerra en Ucrania, y el Moscow Times cita en este caso a Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, que ya ha hablado de un sabotaje deliberado por parte de Ucrania, y dice que este ataque ucraniano respondería a las pérdidas tempranas que han tenido en sus primeros días de contraofensiva, y señaló Peskov también que el régimen de Kiev debe asumir toda la responsabilidad de las graves consecuencias que tiene este incidente para el medio ambiente y para las personas. Después, Le Monde ha ido recogiendo un poco las reacciones internacionales a estos hechos. Por un lado, la OTAN denuncia la brutalidad de Rusia. Olaf Scholz, el canciller alemán, dijo que este ataque da una nueva dimensión a la guerra. Y, por último, nos hemos querido centrar en uno de los apartados que destaca Le Monde, que es preocupación por la central nuclear de Zaporilla, algo que hemos mencionado al principio. Bien, recordemos que esta central está administrada por los rusos, que de momento dicen que no están preocupados por la situación inmediata de la planta nuclear, la más grande de Europa. La organización internacional, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, también ha señalado que no hay riesgo inmediato. Sin embargo, Kiev sí que está encendiendo las alarmas, diciendo que hay un creciente peligro, y de hecho el consejero de la presidencia de Ucrania dijo: el mundo se encuentra una vez más al borde de una catástrofe nuclear porque la central nuclear ha perdido su fuente de refrigeración y este peligro aumenta rápidamente. Bien, finalmente Kiev acusa a Rusia de intentar frenar su contraofensiva con este ataque. Precisamente el supuesto inicio de la contraofensiva ocupa portadas internacionales el día de hoy, una contraofensiva que no está confirmada, pero bueno, es que no podemos ni siquiera opinar sobre el tema. Exactamente, ¿no? Como dices, Ángela, esta contraofensiva, pues Kiev no la confirma, sin embargo, ha sido identificada, por decirlo de algún modo, por Estados Unidos y por Rusia. Rápidamente, el país titula: Ucrania pasa al ataque y abre una nueva fase ofensiva contra Rusia. The Times, este medio británico, dice en un pie de foto: tropas ucranianas en Kharkiv ofrecen símbolos de desafío en lo que tanto los rusos como los estadounidenses han descrito como el primer día de la contraofensiva ucraniana. El Washington Post: Ucrania avanza hacia el este, y el New York Times: oficiales de Estados Unidos detectan signos de la contraofensiva de Kiev. Pues bien, Rosa, además de esto, pues siguen habiendo movimientos alrededor de la guerra. Ayer medios de comunicación de Crimea fueron supuestamente hackeados con un falso anuncio de Vladimir Putin. ¿De qué se trata esto? Exacto, rápidamente, Ángela, un tema que también ha llegado a muchos titulares. En este caso hemos seleccionado el de South China Morning Post y el de Político, que explican que ayer tanto televisiones como radios de Crimea, recordemos, península anexionada por Rusia en 2014, empezaron a transmitir un mensaje de Vladimir Putin creado con inteligencia artificial, ¿no? Un deepfake, en que Vladimir Putin decía literalmente: las tropas ucranianas armadas por la OTAN, apoyadas por Estados Unidos, han invadido Belgorod, Kursk y Briansk, y anunciaba la ley marcial, la movilización general y la evacuación de civiles en estas tres zonas. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, anunció que efectivamente era un discurso falso, que duró unos 40 minutos este hackeo. De momento no se conocen mucho más detalles, y finalmente la BBC recuerda que no es la primera vez que pasa esto a lo largo de esta guerra, donde la batalla informativa es tan destacable que también circula de vez en cuando en Internet un mensaje de Vladimir Putin declarando la paz o uno de Zelensky rindiéndose ante Rusia. Pues Rosa, muchísimas gracias, completísimo informe, y vamos a complementarlo con nuestro invitado del día. Exactamente. Hasta mañana, Ángela. Hasta mañana.